Las 500 millas de Indianápolis es una de las pruebas más exigentes y míticas en la historia del automovilismo mundial, siendo una de las joyas de la Triple Corona. La edición del año 2000 sería especialmente importante para Latinoamérica y, en particular, para Colombia, marcando el primer triunfo de un piloto que dejaría una huella imborrable en la historia del automovilismo. Así que hoy te presento el día que Montoya conquistó la Indy 500. Previo a la edición del 2000, la relación de la Indy 500 con Colombia era fuerte, especialmente gracias a Roberto José Guerrero, quien compitió destacadamente en la mítica carrera americana desde 1984 hasta 1999. El piloto paisa se llevó la pole en 1992 y finalizó en el top 5 en 4 ediciones consecutivas. Destacan su debut, en el que terminó segundo, y su actuación en 1987, cuando peleaba por el título de la CART y también finalizó segundo en la carrera. Sin embargo, no todo fue color de rosa para Guerrero. En 1987, sufrió un grave accidente durante un test privado en la misma pista, quedando en coma durante 17 días, lo que le impidió completar esa campaña en la que era un fuerte candidato al título. Desde su separación con la CART en 1996, la IRL era la encargada de sancionar la mítica prueba americana. Sin embargo, el nuevo milenio trajo sorpresas. Chip Ganassi, una escuadra que competía en la CART, categoría rival de la IRL, participó en la carrera por primera vez desde 1995, con Jimmy Vasser y Juan Pablo Montoya, campeón de la CART en 1999. Esta participación generó grandes expectativas, ya que en ese momento la rivalidad entre ambas categorías era intensa. Una victoria de cualquier bando levantaría muchas suspicacias, ya que ambas afirmaban tener a los mejores pilotos. Además, esta lucha era una gran estrategia publicitaria, aumentando las expectativas previas a la carrera. En la clasificación, los pilotos de Ganassi no decepcionaron. Montoya, con una excelente actuación, partiría segundo, mientras que Vasser se clasificó séptimo. También hay que destacar la gran clasificación del chileno Eliseo Salazar, quien se ubicó tercero para la partida, así como la pole del campeón vigente de la categoría, Greg Ray. Como curiosidad final de esa clasificación, Roberto Guerrero falló en su intento de calificación, perdiéndose por primera vez la competencia. Este fallo evitó tener dos colombianos en la carrera, algo que no se vería hasta la temporada 2013, cuando Sebastián Saavedra y Carlos Muñoz compitieron juntos en el Brickyard. El 28 de mayo del año 2000 sería la fecha de la edición 84 de las 500 millas de Indianápolis. La carrera tuvo un leve retraso debido a la lluvia en las horas de la mañana, pero afortunadamente cesó, permitiendo que la pista se secara. Ya en carrera, desde la partida, Greg Ray se mostró muy fuerte, manteniendo la punta por delante de Montoya. En un par de curvas, Montoya fue sorprendido por Robbie Gordon, quien tomó el segundo lugar momentáneamente, pero Juancho recuperó su posición antes de finalizar la primera vuelta. Mantendría la lucha con Gordon durante algunas vueltas más al inicio de la carrera, hasta que logró despegarse del piloto estadounidense. Con el camino libre, Montoya comenzó a recortar la distancia rápidamente a Ray. En la vuelta 25, el colombiano ya estaba mostrando el auto a Ray, pero le faltó un poco de velocidad para sobrepasar al campeón de la IRL. Sin embargo, una vuelta más tarde, aprovechando el tráfico, adelantó a Greg Ray, tomando por primera vez la punta de la carrera. Unas vueltas más tarde, todos los líderes hicieron su primera parada en los pits bajo bandera verde. En la vuelta 33, Montoya volvió a la punta después de las paradas. Fue en este momento cuando comenzó a ampliar su ventaja. En la vuelta 34, se separó por 11.9 segundos del segundo clasificado, y a más de 21 segundos en la vuelta 55, lo cual era sorprendente. Montoya logró aumentar su ventaja hasta los 30 segundos sobre el segundo clasificado, Jimmy Vasser. Pero en la vuelta 66, Greg Ray se vio atrapado en una ráfaga de viento, y su coche se movió bruscamente, chocando contra el muro. Además, Al Unser Jr. tocó un pedazo de escombro, lo que dañó su radiador y provocó su abandono. Esta fue la primera bandera amarilla del día, estableciendo un nuevo récord en la era moderna de la Indy, ya que pasaron 66 vueltas antes de la primera amarilla. En el relanzamiento con bandera verde, el colombiano logró mantener la punta, alejándose de su compañero por más de 5 segundos. Sin embargo, Vasser terminaría perdiendo tiempo contra otros pilotos, alejándose de la posibilidad de la victoria. En la vuelta 143, Greg Ray regresó a la pista después de largas reparaciones. Sin embargo, su regreso no duró mucho, ya que golpeó la pared exterior de la segunda curva, cerca del mismo lugar donde se estrelló antes, certificando su retiro definitivo de la carrera. En la vuelta 150, Montoya fue atacado por Bobby Lazier, quien había tomado el segundo lugar en detrimento de Vasser. El colombiano logró defenderse de gran manera del embate de Lazier, aunque el ataque tuvo que cesar cuando el novato Sam Hornish Jr. se estrelló en la vuelta 158, generando una nueva bandera amarilla. Después del reinicio, la carrera se mantuvo estable hasta la vuelta 174, cuando una nueva bandera amarilla generó un último paso por los pits.
La bandera verde ondeó de nuevo en la vuelta 177, con Vasseur en la punta tras la parada de Montoya y Lassier, pero el liderato le duraría poco, y a falta de 20 vueltas, el colombiano retomó la punta. A partir de este momento, Montoya se despegaría de sus perseguidores. Y así, después de 200 vueltas, Juan Pablo Montoya haría historia. Bandera blanca, último giro de Juan Pablo Montoya, nuestro colombiano. Nos vamos a celebrar. Viene Juan Pablo Montoya, último giro con tráfico por mañana más rápido el giro de Calera Pony, los 218-491 en este momento. Pero no hay problema, no le llega. Y Juan Pablo, tranquilo, en procura del triunfo aquí. Va a desembocar ya. Curva número 3. Viene Colombia. Celebremos. Es tuyo Colombia. Juan Pablo Montoya va a recibir la bandera de cuadros. Ganador. Juan Pablo Montoya. Colombia. Celebrémoslo. Colombia. Juan Pablo Montoya. Montoya se convirtió en el primer ganador colombiano y de habla hispana en la historia de la Indy 500. Además, fue el primer novato en lograr la victoria en las 500 millas desde Graham Hill en 1966. La victoria del colombiano marcó un punto de inflexión para la serie. Por un lado, los equipos de la CART demostraron su valía con este triunfo. Además, este éxito fue el puntapié inicial para que otros equipos, como Penske, comenzaran a competir en la prueba. Sin saberlo, se generó un efecto mariposa, ya que muchos equipos de la CART terminarían uniéndose a la IRL, al ver cómo los patrocinadores pagaban más y mejor por competir en la Indy 500, siendo uno de los puntos que se sumarían a otros que terminarían destruyendo en un futuro a la CART. La victoria de Montoya en la Indy 500 también significó un punto de inflexión en su carrera deportiva. Años más tarde, Montoya contó que después de su triunfo en el Brickyard, Frank Williams le ofreció un contrato para correr con su equipo en la temporada 2001. Williams consideraba que el campeonato de Montoya en la CART y su victoria en la Indy lo dejaban listo para afrontar a la Fórmula 1. ¿Cómo viviste la victoria de Montoya en la Indy 500 en el 2000? Déjame todo en los comentarios. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like y suscribirte a mi canal activando las notificaciones para conocer más historias del mundo motor. Si quieres apoyar aún más el canal, también puedes dejar tu super gracias, eso me permitirá seguir creando contenido como este. También te invito a seguirme en mis redes sociales, donde publico contenido constantemente. Un agradecimiento especial a Lord Oscar 7, quien colaboró en el guión y la edición de este video. Si te interesa el mundo de F1 Challenge, visita su canal, el link lo dejaré en la descripción. No siendo más me despido. Un saludo a todos, hasta la próxima.